Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. Y en este momento, ahora en este día, en este domingo, quiero compartirte, si Dios me permite, algo que Él ha estado hablando a mi vida. Creo que estaba meditando, Dios mío, por favor, háblame, ¿qué puedo compartirle a tu pueblo? Y Él estaba hablando algo a mi corazón que quiero compartir contigo. No sé si quizás puedas identificarte con esto. Yo soy una persona que, ¿sabes? Soy como muy inclinado, muy enfocado a los resultados en mi vida. Y cuando no veo quizás resultados en mi vida, a veces o la mayoría de veces empiezo como a decepcionarme, a sentirme mal, me entra la tristeza, no sé, resultados. Por ejemplo, recuerdo que cuando me casé, y le ruego a mi bendita y santa y amada esposa que me perdone y que no me regañe cuando regresemos a casa, pero cuando recién me casé, mi esposa no sabía cocinar, bro. Ay, Dios mío. La comida que hacía, horrenda, mano, horrenda. O sea, me la comía porque no había otra cosa, pero horrenda. Entonces, recuerdo que un día le dije, Dios, doblé mi rodilla. No he doblado mi rodilla tanto como esa vez. Dios mío, por favor, te ruego. Envía tu Espíritu Santo, tu inteligencia a mi mujer, que se ponga a ver videos en YouTube o lo que sea, pero que aprenda a cocinar. Y al día de hoy, cocina delicioso, delicioso. Y sabes, cuando veo resultados, vamos a aplaudir todos juntos. Cuando veo resultados de mi oración, digo, aleluya, bendito Dios, tú respondes, eres grande, eres majestuoso, misericordioso, bondadoso. Pero después, cuando quizás hay otras cosas por las que oras y no ves respuesta, no ves quizás los resultados que tú esperas. Yo no sé si te pasa, pero a mí me empieza a entrar como, Dios mío, yo no sé si me estás escuchando, no sé si no estoy orando bien, no sé si no estoy haciendo las cosas bien. Y a veces como que quiero renunciar. A veces, yo creo que te lo he comentado en la iglesia, cuando en esta congregación que Dios me permite pastorear. Sabes que a veces cuando no veo los resultados que espero, los resultados que planeo en mi mente, a veces que digo, no, Señor, yo como que no sirvo para esto. No sirvo para lo que me llamaste quizás, o a lo mejor ni me llamaste a esto y nada más yo me hice la idea y empiezo a cuestionar un montón de cosas. Y por eso quiero compartirte esto, porque sé que hay personas aquí que están a segundos, literalmente segundos, de renunciar a algo. De renunciar quizás a un llamado, de renunciar quizás a algo que Dios te dijo que hicieras. Incluso, permíteme sugerirte, renunciar quizás a tu fe, al ministerio, de soltar la promesa, incluso quizás renunciar a tu matrimonio. Hay personas que quizás están aquí a punto de conformarse con una vida que Dios no diseñó para ti. Y Dios viene en esta palabra a frenarte, a detener tu renuncia, a interrumpir. Tú sabes que, Dios mío, ya no puedo más. Porque déjame sugerirte esto, no estás renunciando porque las cosas no funcionan. Quizás estás renunciando a lo que sea que estés a punto de renunciar, porque quizás te pasa como a mí, porque no ves los resultados que esperas. Y me gustaría que me acompañes en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 9. Gálatas 6:9, mira lo que dice. Parece que el apóstol Pablo está escribiendo y les dice a los Gálatas: así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabes? ¿Por qué no le hablas al que está a tu lado y dices, no te canses de hacer el bien? Dile, por favor, dile, no te canses de hacer el bien. Porque sabes, cuando yo no sé cuántos de ustedes son personas que quizás por el ambiente cristiano en el que has crecido, quizás porque Dios ha puesto un buen corazón en ti, quizás porque eres una persona que Dios ha puesto esa generosidad en ti. A veces ayudas a la gente que te pide ayuda, ¿sabes? No le niegas tu ayuda a nadie de la forma que sea. Quizás sea ayuda monetaria, quizás sea ayuda en consejo, quizás sea ayuda de la forma que sea. Y cuando las personas ven ese corazón noble, desafortunadamente hay muchas personas que abusan de la nobleza de otros. Y eso, ¿sabes qué? Puede llegar a ser cansado.
A veces puede llegar a decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo hago las cosas en buen plan, yo ayudo a la gente cuando puedo ayudar y cuando me piden ayuda lo hago en buena onda sin esperar nada a cambio, pero siempre parece ser que se aprovechan de mí. Y por supuesto puede ser cansado, puede ser a veces el decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer eso, voy a empezar a importarme por mí mismo o por mí misma. Y creo que quizás probablemente en ese parámetro el apóstol Pablo dice, no te canses de hacer el bien. Habrá gente que no lo va a valorar, habrá gente que no lo va a ver, habrá personas que ni siquiera lo van a notar, pero no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, solo si no nos damos por vencidos. Versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos, escucha esto, la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y quiero compartirte el título de este mensaje. Simplemente lo he titulado, Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Y antes de continuar, yo te invito, por favor, te ruego, que me acompañes a hacer una oración. Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar a nuestro Señor, que Él nos guíe a través de su palabra. Bendito Padre, Señor, nos acercamos delante de ti con acción de gracias, como tú lo dices en tu palabra. Agradeciéndote primeramente, Señor, por tus bondades, tus misericordias que son infinitas. Gracias, Padre nuestro, gracias. Gracias, Padre mío, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Y gracias porque pones en cada uno de nosotros el hacer el bien a los demás. El hacer el bien a nuestros hermanos, a amigos, compañeros, en nuestra familia, con nuestros hermanos de la fe. Pero te rogamos también que nos sigas dando de tu Espíritu Santo, de tu presencia, para no cansarnos de hacer el bien, para resistir, para permanecer, para no darnos por vencidos, bendito Dios. Y te rogamos que en esta mañana tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, que traiga restauración. Si quizás en medio nuestro hay alguien o hay varias personas o quizás solo uno que está a punto de rendirse, de renunciar, que tú hables a su vida. En el nombre de Jesús. Si es tu voluntad usarme para compartir este mensaje, por favor, Señor, dame de tu gracia, de tu unción y de tu Espíritu Santo para compartirlo con mis hermanos. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén, bendito Señor. Amén y amén. Amén y amén. Mira, yo no sé si quizás has escuchado de este señor Edison, Tomás Edison, que parece por ahí del año 1878. Él empezó con estos experimentos de la bombilla eléctrica, de ver de qué forma pudiéramos tener luz. Y si sabes un poco de la historia de este señor, dice que falló más de 1000 veces, que tuvo más de 1000 intentos tratando de hacer funcionar un foco. Y a lo mejor intentaba un filamento y explotaba, intentaba otro filamento, a lo mejor de otro compuesto y volvía a explotar. No fueron exactamente 1000 intentos, quizás a ciencia cierta nadie sabe cuántos intentos exactamente fue que hizo antes de haber tenido un foco que en realidad sirviera. Pero la mayoría siempre lo describe como más de 1000 intentos en donde había fallado. Y yo no sé si tú te puedes poner en tu mente, ¿sabes qué tipo de mentalidad debe de tener esta persona para fallar más de 1000 veces y seguir intentándolo? Para tener más de 1000 pruebas y decir, una no sirve, dos no funciona, tres no, esta tampoco, y seguir adelante. ¿Sabes qué tipo de formación interna debes de tener para decir, ¿sabes qué? Necesito seguir. Para ver cada fracaso no como un fracaso, sino como un paso hacia lo que quieres lograr. ¿Qué tipo de mentalidad debes de tener para ver cada error como un avance? Y me parece fascinante que cuando entrevistan a Edison, le preguntaron a la persona que lo entrevistó, ¿qué se siente? ¿Qué se siente haber fallado más de 1000 veces? Y la respuesta que él dijo fue, es que no fallé 1000 veces. Más bien la bombilla fue un invento que me llevó más de 1000 pasos. Y la forma en cómo ves las cosas, en lugar de verlo como fracaso, en lugar de verlo como error, si lo ves como avance, como un paso más hacia lo que Dios está formando dentro de mí, cada intento que quizás fallaste como parte del proceso, entonces nuestra mentalidad empieza a cambiar y empieza a expandirse. Y quisiera preguntarte algo, honestamente, iglesia, a lo mejor tú no estás creando focos, a lo mejor no estás creando el hilo negro ni nada de eso, pero
En tu mente pon esto. ¿En qué intento tú ya te hubieras rendido? A lo mejor no en crear focos, pero en tu negocio. A lo mejor no en crear focos, pero en la universidad. ¿En qué intento tú ya te hubieras rendido de decir, sabes qué, no, esta es la tercera vez que aplico para esta universidad, a lo mejor en donde tú querías quedarte y no te han aceptado todas las veces, o a lo mejor no es para la universidad, a lo mejor es para la visa americana? Te han rechazado 3 veces y dices, ya no voy a ir a ese horrendo país nunca más. Todavía de que me quitan mi dinero me rechazan la visa. ¿A qué intento te hubieras rendido? ¿A qué intento dejamos nosotros de decir, sabes qué, esto no funciona? Permíteme sugerirte, iglesia, que qué tal decidiste renunciar, decidiste alejarte, decidiste darte por vencido porque no te diste cuenta que no estabas fallando, que quizás estabas avanzando poco a poco. Quizás nos rendimos muchas veces porque no podemos ver que no nos estamos estancando, sino que estamos construyendo algo. A lo mejor en esa relación en la que de repente te fastidiaste y dijiste, ¿sabes qué? Hasta aquí no puedo más. Porque no te pudiste dar cuenta que no estabas perdiendo, estabas aprendiendo en el proceso. Déjame explicarte un poco de este pasaje. Pablo está terminando, parece que son las palabras finales de su carta a los Gálatas. Es una carta intensa, es una carta profunda, una carta confrontadora para las personas que lo van a leer. Y es fascinante que al cerrar la carta, Pablo no les dice, oigan, sean más espirituales. El apóstol Pablo no les dice, oigan, oren más, lean más las cartas que les envío, estudien más la Torá. No. Me parece increíble que no les dice tampoco hablen más lenguas o profeticen más, sino que les dice no se cansen. Porque el apóstol Pablo sabe que el verdadero reto no es iniciar la carrera, es terminar la carrera. Lo importante, lo realmente difícil no es empezar, es mantenerte a lo largo de la carrera, aunque te canses, aunque te tropieces, aunque caigas, pero vuelves a levantarte en el nombre del Señor y sigues adelante. El problema no es iniciar, el problema es perseverar. El problema no es sembrar, sino insistir en la siembra hasta que tengas la cosecha. ¿Cuántas veces quizás hemos tenido esa tentación de rendirnos antes de ver la cosecha? Yo la he tenido, te lo prometo. Yo la he tenido a veces cuando nos reunimos y a veces viene mucha más gente, a veces viene menos gente aquí a congregarse con nosotros y de repente quizás esa parte es la que me cuesta todavía a mí luchar, el aprender a ver las cosas con los ojos de la fe, no con mis ojos carnales. Porque cuando ves las cosas, tus circunstancias que te rodean, muchas veces eso te lleva al desánimo y decir, Señor, pero quizás a lo mejor esto no es lo que tú me mandaste a hacer. Pero regreso a su palabra y veo que el apóstol dice no nos cansemos, y la palabra que usa para decir no nos cansemos es esta palabra griega encanqueó, que dice, es decir, no se desanimen, no se rindan internamente. El apóstol Pablo no les está hablando de un cansancio físico necesariamente, sino un cansancio emocional, un cansancio espiritual, ese tipo de cansancio que yo sé que te vas a entender de lo que te estoy hablando, que no importa cuánto duermas, no importa cuántas vacaciones te tomes, todavía hay algo dentro de ti que está cansado, que dice, ¿sabes qué? No logro tener esta paz dentro de mí. Y el apóstol Pablo les está diciendo, hey, no sueltes lo que Dios te dijo que hagas. Es decir, enfócate en obedecer, no en los resultados. Y muchas veces eso ha sido como un bálsamo para mi vida, el que Dios me dice, Emanuel, no te enfoques en los resultados, enfócate en obedecerme. Yo me voy a encargar de los resultados, pero tú tienes que enfocarte en obedecer lo que te mandé a hacer. Y cuando sigas sembrando, vas a ver la cosecha. ¿Cuándo? Como dice aquí, a su debido tiempo. Y la palabra tiempo es en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios. No en tu calendario, no cuando tú quieras, no cuando tú esperes, sino cuando sea el tiempo perfecto de Dios, vas a recibir la cosecha de todo aquello de lo que has sembrado. Y vamos a aplaudir todos juntos. Quizás cuando no vemos esa cosecha, es que nos rendimos. Pero me fascina, me vuela la mente que el apóstol Pablo dice, si no nos rendimos,
Porque puedes estar sembrando y sembrando y sembrando y al no ver resultados, rendirte y dejar la siembra. Y después va a venir otro y va a cosechar lo que tú ya sembraste. Puedes estar corriendo la carrera incansablemente, puedes haber estado practicando y preparándote para correr esa carrera, la carrera de la vida, la carrera de la fe si tú quieres, pero ¿cuántas personas se desaniman y se salen de la carrera? Deciden, ¿sabes qué? No, yo no sirvo para esto. O a lo mejor no, todo esto de religión, de teología, de Dios, como que no tiene sentido en mi vida y terminan alejándose, terminan apartándose. Por eso el apóstol Pablo dice, no vaya siendo que yo también termine siendo descalificado. Permanece, sigue, no te rindas. Y quiero darte unos puntos importantes, ejemplos de personas que permanecieron. ¿Sabes por qué, querido? Porque la única forma de que tú pierdas la cosecha que tanto has sembrado es que renuncies antes del tiempo. Es que te rindas antes de tiempo. Déjame ponerte el ejemplo 1. Y he titulado este punto número 1, lava las redes. Si me acompañas en Lucas, en el capítulo 5, iniciando en el versículo 1, dice lo siguiente: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes, imagínatelo en tu mente, él está en la orilla de este mar, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escucharlo predicar la palabra de Dios. Me imagino que Jesús era poderosísimo y era una persona que explicaba la palabra de Dios. Estas cosas tan difíciles se lo hacía ver tan fácil, y las personas era un mensaje que nunca en su vida habían escuchado de esa manera, que decían, ¿quién es este que enseña con esa autoridad? Y se acercaban para escucharlo, y la gente empieza a llegar para escuchar a Jesús. Y de repente dice que Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Me voy a saltar al versículo 4. Cuando terminó de hablar, es decir, cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Simón, ahora ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, lo que sucede en el versículo 3 es que Jesús está predicando, la gente se está amontonando, y tú sabes que los auditorios y teatros y lo que tú quieras están diseñados con un escenario para que quedes más arriba de las personas y puedan escucharte. Ahora, si yo quedara al nivel de piso, quizás los de hasta atrás no me podrían escuchar tampoco, porque mi voz se apagaría con las personas que me están rodeando. Entonces, en el verso 3, Jesús ve las barcas y le dice a Pedro, oye, ¿me prestas tantito tu yate? Sí, agárralo. Se sube al yate, se sube a su barco y desde ahí empieza a predicar. Cuando termina su predicación, le dice a Pedro, oye, ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Versículo 5 le dice Pedro o Simón, maestro, ¿sabes qué? Es que la verdad hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Es decir, Jesús, quizás eres un muy buen predicador, pero no estoy seguro si eres un buen pescador. Yo he pescado toda la noche y no he pescado nada, pero si tú me dices que lo haga, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Echaré las redes nuevamente. Ahora, quiero que pongas esto en tu mente. Pedro está teniendo un mal día de pesca. Porque si pusiste atención en el pasaje, Pedro pescó toda la noche, toda. Y Jesús empezó a predicar en el día. ¿Cuánto te gusta que pasó la noche entera Pedro o Simón pescando? ¿12 horas? ¿Cuánto te imaginas que haya iniciado 10 de la noche? Quizás terminó 10 de la mañana. O quizás 11 de la noche y terminó 11 de la mañana. Y cuando digo mal día, no estoy hablando de que, bueno, saqué poquitos peces, bueno, que hay una trucha o un charal. No, estoy hablando de cero, bro. O sea, no pescó nada. 0 resultados, 0 progreso. Lo único que parecía que había en la red era algas, era basura, era cosas random que hace el mar, está ahí, plantas, lo que sea, bolsas, botes, no sé. Era lo único que había en esa red. Querido, pero ¿no a veces es así la vida? ¿No a veces en tu vida has tratado de tener una meta? ¿De pescar algo? De decir, ¿sabes qué?
voy a salir a conseguir ese trabajo, voy a salir, eso, a ver qué pesco. Y no necesariamente estoy hablando de noviazgo, no, sino, ¿cómo voy a conseguir esta meta que me he propuesto? Y la vida te manda un montón de cosas random, que no es lo que saliste a pescar. Te trae problemas, te trae enfermedades, accidentes. Saliste a buscar trabajo porque quizás estás esperando esa provisión en tu vida y la vida lo que te manda es, de por sí estoy buscando trabajo y me asaltan camino a buscar trabajo. Y imagínate esa situación de que sabes que llevo bastante tiempo tratando de hacerlo y no veo absolutamente nada. Y eso nos lleva muchas veces a dejar las redes, ¿sabes qué? A rendirnos, a decir, voy a dejar esto a un lado. El no ver resultados. ¿Quieres que te diga algo? El no ver progreso en nuestro matrimonio nos lleva a querer bajarnos de la barca. El que las cosas no estén funcionando en la relación, en mi familia, como yo espero, me lleva a querer decir, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Creo que estamos mejor separados. La pregunta que te hice hace ratito, te la quiero volver a hacer con Pedro. ¿A qué hora de haber estado pescando tú te hubieras retirado? Pon esto en tu mente, si tú fueras ese pescador, iniciaste a las 11 de la noche, 12 de la noche, ¿a qué hora te hubieras retirado a tu casa? Decís, ¿sabes qué? No he pescado nada. Yo creo, Emanuel, que como la segunda hora o la tercera, la verdad después de 3 horas de estar ahí de no pescar nada, Dios ya me está llamando a que me duerma, esto no es de Dios. Él no quiere que esté aquí ahorita pescando. Tú, ¿a qué hora te hubieras retirado? La situación es que Pedro sigue hasta el amanecer. No se cansa. Sin pescar nada, sin progreso. Llega a la orilla, se baja de su barca. Y a lo mejor pudiéramos pensar de acuerdo al texto, ¿sabes qué? Es que Pedro se rindió, dejó sus redes ahí. Pero hay un dato importante, que cuando Jesús lo ve, Jesús ve a Pedro lavando sus redes. Y lavar las redes después de no haber pescado nada, ¿sabes qué significa? Es lo más frustrante que te puede pasar, querido. Es como decir, ¿sabes qué? Empezó a limpiarse el restaurante después de no haber vendido nada en todo el día. ¿Sabes qué frustrante es eso si tienes a lo mejor un negocio de comida, algo, limpiar tu negocio después de no haber vendido pero ni un solo peso? Es haber intentado algo, haber soñado, haber trabajado por eso, abrirlo y ver que no te dio resultado. Y la pregunta es, Pedro, ¿por qué lavas las redes? Y quieres que te diga algo, porque las redes, si no las lavas, la sal, el calor, la basura, las algas, si todo eso no se lava, resecan las redes y al otro día no tienes nada para salir a pescar. Pero Pedro pasó todo este día de frustración. Y cuando Jesús lo ve lavando las redes, ¿sabes qué es ese mensaje que Pedro da? Estoy dispuesto a volver a salir a pescar mañana. Estoy dispuesto a volver a intentarlo una vez más. Querido, ¿quieres que te diga algo? Eso es fe. ¿Sabes qué? Las cosas no salieron como yo quise, pero estoy dispuesto a volver a intentarlo. ¿Sabes qué? Esta vez no pesqué nada, pero estoy dispuesto a volver a intentarlo el día de mañana. Y ojalá que anotes esto en tu mente, porque la fe no se mide por lo que sientes hoy, sino por lo que estás dispuesto a intentar el día de mañana. Quizás hoy ya no tienes ganas, quizás hoy ya estás cansado, pero tienes que levantarte en fe y decir, mañana lo voy a volver a intentar, porque yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que en su debido momento voy a tener esos peces, esa pesca milagrosa en mis redes. Y Jesús llega, escucha esto, a la hora número 13. Jesús llega a la hora número 13. Y es ahí cuando ve a Pedro y le dice, oye, ve mar adentro, echa las redes. Y sucede lo que tú conoces en la historia, juntan un montón de peces que ni siquiera podían entrar en esa red, tuvieron que llamar a los demás amigos porque el barco se estaba hundiendo. Pero lo que quiero enfocarme es, ¿qué tal si Pedro se hubiese rendido en la hora número 10? ¿Qué tal si a la hora número 10 o a la 9 o a la 8 o a la hora 2 Pedro hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Mañana regreso.
Y eso a ver si me da tiempo de lavar las redes. Quizás no hubiera recibido ese milagro, quizás no hubiera podido experimentar ese milagro que Jesús tenía para él. Por eso entiendo que el apóstol Pablo dice, cosecharemos solamente si no nos damos por vencidos. ¿Qué tal si estás a una hora, teóricamente, metafóricamente, de cosechar lo que tanto has sembrado? No te rindas, dile al que está a tu lado, no te rindas. No te des por vencido, quizás estás más cerca de lo que imaginas. Y eso me gustaría que te preguntes, iglesia, ¿qué estás a punto de abandonar? ¿Qué es lo que estás a punto de renunciar que Dios te está diciendo, inténtalo otra vez? Déjame ir al punto número 2. No renuncies al proceso. Mira, Éxodo 7:14. Mira lo que dice. Después el Señor le dijo a Moisés, oye Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo cuando él baje al río. Espéralo a la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso, Faraón, por lo tanto el Señor ha dicho, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre, los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Déjame platicarte bien rápido porque yo sé que tú conoces todo el contexto de Moisés. Dios envía a Moisés a rescatar al pueblo de Israel. No fue una idea que un día Moisés se levantó y dijo, ¿sabes qué? Hoy se me ocurrió que voy a rescatar a mis compatriotas israelitas. No fue que una vez dijo, ¿sabes qué? Hoy me quiero hacer el héroe. Hoy voy a sacar a toda esta gente y los voy a llevar a través de todo. No, Dios lo mandó y Dios le dijo, ¿sabes qué? He escuchado el clamor de mi pueblo y ¿qué crees? Que yo te he elegido para que los saques y los guíes. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vas con el faraón, le vas a decir, si no te hace caso, mira, llévate una vara, llévate este bastón, lo vas a tirar, se va a convertir en serpiente y después lo vas a volver a agarrar y se va a convertir en bastón y un montón de cosas que tú sabes, pero siempre el faraón dice, no los voy a dejar ir, no los voy a dejar ir, no los voy a dejar ir. Y les dice, ok, ¿sabes qué? Ok, váyanse ustedes, pero dejen aquí el ganado. Y por supuesto Moisés le dice, ¿cómo crees? Necesitamos llevarnos algo para ofrecer sacrificio a nuestro Señor. ¿De qué sirve ser libres si no tenemos propósito? ¿Y quieres que te diga algo? Ponme atención en esto. Hay mucha gente que ha sido libre y no tiene propósito. Hay mucha gente que ha aceptado al Señor en su corazón y no han encontrado su propósito en Dios. ¿De qué te sirve ser libre si no has encontrado tu propósito en Dios? ¿De qué te sirve tener esa libertad si no has encontrado para qué es para lo que Dios te llamó? Y Moisés le dice, ¿sabes qué? No. Nos vamos y nos vamos a ir todos. Y este señor se pone necio, se pone rejego, no sé cómo le digas tú. Y escucha esto, Dios envía plagas. La situación es que Dios nunca le dijo a Moisés cuántos intentos serían. Es decir, Moisés iba a ciegas. Él no sabía si a la primera, a la segunda, a la tercera o a cuál vez el faraón iba a decir, ok, pues ya está bien, llévenselos o váyanse. Y después de cada desastre, de cada milagro, de cada situación, de cada plaga, de cada demostración del poder de Dios, el faraón seguía diciendo no. Una vez más, iglesia, perdóname que sea insistente en eso. ¿En qué plaga tú te hubieras rendido? ¿En la primera? Porque escucha esto, no estás haciendo algo que a ti se te ocurrió, estás haciendo algo que Dios te mandó. Tú escuchaste su voz, Él se te apareció y te dijo, ve a hacer esto. Y envía plagas y el faraón se pone renuente y dice, no. ¿En qué momento tú te hubieras rendido? Porque el problema es que pensamos que cuando Dios nos manda a hacer algo, todo va a ser sencillo. El problema es que pensamos que cuando Dios nos dice, haz esto, planta una iglesia, predica, pastorea, ora por los enfermos, lo que tú quieras, pensamos que inmediatamente va a ser así porque Dios está con nosotros. Aquí Dios está con Moisés y el faraón dice que no. Y cuando vemos un poquito de resistencia, de oposición, eso nos lleva a pensar, Dios mío, yo no sé si en verdad tú me mandaste o yo me volví loco y dije que escuché tu voz, pero la verdad no escuché nada.
Porque si tú me enviaste, ¿por qué esta persona se pone necia? Y es que no entendemos que la promesa nunca fue que no se iban a forjar armas en nuestra contra. La promesa fue, van a haber armas forjadas, pero no van a prosperar en tu contra. Esa es la promesa. La promesa nunca fue, es que no se van a levantar en tu contra. La promesa fue, aunque se levanten en mi contra, aunque gigantes se pongan en mi contra, no temeré porque tú estás conmigo. Porque si tú estás conmigo, no hay quien se oponga ante nosotros. Pero va a haber oposición. Va a haber resistencia. Porque la resistencia forja tu carácter. La resistencia te enseña este proceso. No es que Dios cerró la puerta, no es que Dios de repente se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? No, ¿qué crees? Que ya no te quiero enviar a ti, voy a enviar a otro. No, se llama proceso. Proceso. Y anota esto, iglesia querida. Si renuncias al proceso, renuncias al progreso también. Porque si no te dejas procesar por las situaciones que vienen a tu vida, entonces nunca va a haber progreso en tu vida. Qué increíble sería, permíteme sugerirte otra vez, en esta situación a lo mejor del matrimonio, qué increíble sería, no sé cuántas personas llevan aquí casados más de 15 años. Levanten su mano, ¿quién lleva casado más de 15 años? Felicidades, bro, Dios te bendiga, y te siga dando paciencia, gracia. ¿Más de 20 años, de 30 años, alguien? No, ya. Los que ustedes levantaron la mano, más de 15 años, más de 20 años, más de 30. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido todo color? Pero no voltees a ver a tu esposa ni a tu mamá, responde, ¿ha sido fácil o no? No. Algunos dicen que sí, gloria a Dios por ti que hallaste, hermano querido. La mujer virtuosa. Acá por acá un hermano así nomás, mira, así. No. Qué increíble sería que todo fuera color de rosa, bro. Qué increíble sería que te casas con la persona que Dios te dijo, con la persona de tu vida y que nunca hubo problemas, que a lo mejor qué increíble sería o qué aburrido, no sé. Pero requiere resistencia, requiere proceso, requiere limar asperezas. El problema de nuestra generación, la que estoy viviendo yo, es que no le gusta pasar por procesos de nada. Todo lo queremos fácil y sencillo. Estamos acostumbrados a que si algo se rompe, lo tiro a la basura y me compro algo nuevo, en lugar de reparar lo que previamente se rompió. En lugar de tratar de sacar provecho, de decir de qué forma puedo pasar esto. Y no queremos enfrentar ese proceso. Moisés siguió insistiendo. ¿Sabes por qué? Porque sabía que si Dios le habló, Dios cumpliría lo que Él le dijo en su palabra. Cuando tú sabes que Dios te habló y te dijo algo, aunque veas resistencia, tú confía en su palabra porque Él lo va a cumplir en su debido tiempo. La resistencia desarrolla tu carácter, desarrolla paciencia, desarrolla madurez. Y quiero que pienses en esto. Cuando Dios dice no, muchas veces no es no definitivo. A veces es todavía no, espérate. Estás en proceso, estás aprendiendo. A veces tu faraón no va a caer al primer intento, pero necesitas tener perseverancia. Quiero compartirte el último punto. Créelo antes de verlo. Si me acompañas, equipo de alabanza, por favor, te lo agradeceré. Y quizás no te voy a leer los pasajes porque se me acaba el tiempo. Yo sé que tú conoces ambas historias. Quiero hablarte primero de la mujer con el flujo de sangre. 12 años, dice la Escritura, que había una mujer que tenía problemas de sangrado. Y 12 años que la mujer, si tú te acuerdas de la ley en Levítico, las personas que tenían este flujo como esta mujer, no se les permitía tocar a nadie, ni nadie podía tocarla a ella, nadie se podía sentar donde ella se sentó. Ella no tenía permitido ir a la iglesia o a la sinagoga para que oraran por ella porque era impura. Es decir, ella estaba aislada socialmente. Imagínate 12 años sin reuniones familiares, 12 años sin que nadie le diera un abrazo, 12 años, y quieres que te diga algo, ni siquiera sabemos cuál es el nombre de esta mujer en la Biblia, pero lo que sí sabemos es su problema. 12 años que las personas olvidaron su nombre y empezaron a llamarla la mujer del flujo de sangre. Ahí va la del problema. Ahí va la impura. Ahí va
no sé, aislada socialmente. Ahí va la que, ¿cómo no le da vergüenza a esta señora? Y llega un momento donde incluso cantamos ese canto, donde la mujer dice, ¿sabes qué? He perdido todo, he gastado todo en médicos y mi condición solamente empeora, no veo mejoría. Y de repente ella escucha de un Jesús que dicen que es el Hijo de Dios. Y ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que libre sería. La mujer del flujo de sangre no esperó que alguien la animara, no esperó que alguien le echara porras, no esperó que alguien le predicara. Ella se habló a sí misma, si tan solo pudiera tocarlo, yo sé que sería sana. Iglesia, ¿por qué estás esperando que alguien te eche porras? ¿Por qué estás esperando que alguien te dé ánimos? ¿Por qué estás esperando que alguien te diga, hazlo, tú puedes? ¿Por qué no te hablas a ti mismo en esa fe? Te mandas un mensaje así como animas a tus amigos, anímate a ti mismo. Cómprate otro teléfono, abre otra cuenta de WhatsApp y envíate un mensaje a ti mismo. Tú puedes, échale ganas. ¿Quién eres? Soy tú, tú, pero tú me entiendes. Échale, tú puedes, porque Dios está contigo. Porque Dios te envió, porque Él es el que te llamó y Él es el que te va a sostener. Tú eres responsable de cultivar tu fe. Tú eres responsable de mantener tu jardín. ¿Por qué estás esperando que otra gente lo mantenga por ti? Abraham, déjame hablarte de él. Él tiene 100 años. Tiene una esposa que es estéril. E incluso me parece que en el libro de Romanos describe que Abraham se veía o consideraba su propio cuerpo como muerto porque tenía 100 años. Pero a esa edad Dios le cambia el nombre. Acuérdate que era Abraham y después le agrega una H. Abraham sin la H significaba padre exaltado. Y Abraham, cuando se lo cambia, significa padre de multitudes. Bro, por favor piensa en esto. Imagínate Dios cambiándole el nombre, vas a ser padre de multitudes, cuando tiene una mujer estéril y cuando él ni siquiera puede tener hijos. Y le dice, pero vas a ser padre de multitudes. Imagínate los vecinos que lo escucharan decir, ahí va el padre de multitudes. Imagínate la burla que iba a pasar. Es tipo, de viejito ya, nada más para allá que para acá, y padre de multitudes, ni uno solo tiene. Pero ¿quieres que te diga algo? Abraham, aunque consideraba su cuerpo como muerto, decidió creer en el Dios que llama las cosas que no son como si lo fueran. Él dijo, si mi padre me dijo que voy a ser padre de multitudes, yo le creo, porque yo creo en ese Dios que ve el potencial de lo que puedo llegar a ser y no de mis limitaciones ahorita. Yo creo en ese Dios que ve las cosas que no son como si ya lo fueran. Y yo voy a caminar sobre esa palabra. Iglesia, aquí tenemos algo que aprender hoy. La fe no ignora tu realidad. Abraham sabía su condición, pero la fe tampoco se arrodilla ante tu condición. La fe te abre camino para ver más allá. Abraham consideraba su cuerpo porque se veía y decía, la realidad es que yo ya tengo 100 años. La realidad es que mi esposa es estéril. Pero no dejó que esa realidad debilitara su fe. ¿Por qué? Porque estaba, escucha esto, plenamente convencido de lo que Dios le había dicho. No estaba parcialmente convencido, no estaba diciendo, bueno, pues si Dios quiere, pues a ver, algún día. No, estaba plenamente convencido. ¿Sabes por qué? Porque si estás parcialmente convencido, también parcialmente vas a recibir tu milagro. Porque si no tienes la seguridad, si tu fe es a medias, tu milagro también va a ser a medias. Y quiero concluir con esto, iglesia. Todos ellos, todos estos ejemplos que hemos visto, fueron imitadores del Dios al que servían. Escucha esto, por favor, es importante. Dios creó al ser humano, y desde el primer ser humano que creó, falló, cayó, pecó. Desde Adán, el primer ser humano que creó es el primer ser humano que falla.
Y de ahí todo esto se convierte en una gran bola de nieve. Después Caín mata a Abel y todo empieza a hacer un caos en la tierra, a tal punto que Dios dice que le pesó haber creado al hombre. Pero nunca, iglesia, nunca dejó de intentar salvarnos a ti y a mí. A lo largo de toda la historia, nunca se ha dado por vencido. Mira lo que dice en Mateo 21:33. Esto es Jesús hablando. Y está contando una parábola. Y les dice, ahora escuchen. Cierto propietario plantó un viñedo. Lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores, arrendatarios, y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de personas para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo, los mataron. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, a mi hijo sí lo van a respetar. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esa propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos así con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Esta es la fascinación de lo que me causa cuando Jesús cuenta una parábola. Iglesia, Dios te ha enviado padres, Dios te ha enviado hermanos, te ha enviado amigos, te ha enviado pastores que lleven la palabra a tu corazón, que depositen esa semilla, que te animen, que te infundan fe, que te ayuden a caminar en esa fe. Y quieres que te diga algo, también envió a su hijo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más quieres? Iglesia, si Dios no se ha rendido contigo, ¿por qué tú te rindes tan fácil contigo mismo? Él insiste por ti, Él pelea por ti, Él te busca, Él te llama, Él te reta, te confronta, te abraza, te invita. No puede ser que Dios haya hecho tanto y siga haciendo tanto por nosotros. Y nosotros a la primer oposición, al primer mal día que tengamos, a la primer mala pesca que tengamos, a la primera desilusión, nos rendimos. Hoy Dios me envía para decirte, inténtalo una vez más, porque no he terminado contigo. Te invito a que ahí donde estás, inclines tu rostro un momento. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.